Dios les bendiga, hermanos. Un placer de nuevo estar con ustedes en este día. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por tantos medios que el Señor nos da para hacer la vida más fácil, más llevadera, aún en medio de las tribulaciones. Gracias al Señor. Hace unos días, pocos días, en un estudio bíblico que teníamos, una hermana me pidió que hablara un poco acerca de la gracia, claro, de la gracia del Señor. Y aunque el tiempo es muy limitado, quisiera compartir algunas ideas, porque en verdad es una de las enseñanzas más maravillosas de la Biblia. Casi me atrevería a decir que la gracia es la bendición más grande que podamos tener los cristianos. Hay dos palabras que guardan mucha similitud y a veces hasta las usamos sin hacer mucha distinción, que es la gracia y la misericordia. La misericordia quiere decir sentir compasión por el que está sufriendo, sin interesarnos quién sea esa persona, sin preocuparnos qué va a pasar de esa persona. Sencillamente vemos a la persona que está en una necesidad muy desesperada, muy urgente. Sentimos compasión por esa persona, sentimos misericordia por esa persona y la ayudamos. La Biblia nos da muchos ejemplos, por supuesto, más los evangelios nos cuentan de eso. El Señor Jesús tuvo misericordia por tanta gente, personas que no conocía, no sabía quiénes eran. Tal vez ellos sí sabían de Jesús, pero obviamente Él no sabía de ellos. Como aquel leproso que vino y se postró y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice el Evangelio de Marcos que Jesús, teniendo misericordia, lo tocó y lo sanó. Y así como ese, muchos ejemplos acerca de la misericordia. Quizá uno de los más ilustrativos es el caso de aquel hombre que iba para Jericó, que fue asaltado, que fue golpeado, que cayó maltrecho y quedó tendido en el camino. Pasaron algunas personas, no tuvieron misericordia. Pero dice que un samaritano, viendo la condición en que se encontraba, sin interesarle quién era, sencillamente fue y lo ayudó. Esos son ejemplos de misericordia. Pero ¿qué es la gracia? La gracia va un poquitito más allá. En particular la gracia del Señor. La gracia del Señor es que Dios, en su gran amor, en su gran bondad, en su misericordia, tiene compasión por una persona que ha blasfemado su nombre, con una persona, dicho así escuetamente, que es enemiga abierta de Dios. Vuelvo a decir que ha blasfemado su nombre, que intenta de muchas maneras destruir la obra de Dios. Esa persona no es un ignorante. Esa persona sabe intencionalmente lo que está haciendo. Y a pesar de eso, Dios le da su gracia. A pesar de lo que es esa persona, Dios la perdona, Dios la limpia y Dios la usa. Sin duda que lo mejor es un ejemplo para entender esto. ¿Y qué mejor ejemplo que el del Señor Jesús y Saulo o Pablo conocido?
Todos ustedes conocen la historia y la diré en breve para quienes no la conocen. La vida del Señor Jesús, todos la conocemos, todos sabemos. La conocemos en su carácter. Un hombre noble, un hombre servicial, un hombre que siempre habló con la verdad, que sus enseñanzas fueron tan diáfanas, fueron tan claras, fueron tan transparentes y fueron tan trascendentales, que aún hoy día, 2000 años después de haber estado en el mundo, seguimos hablando de Jesús y se seguirá hablando por la eternidad. Jesús, como hemos dicho, tuvo tanta misericordia por tantas personas. No hizo diferencia. Igualmente ayudó al pobre, que ayudó al rico, al joven, al viejo, a la viuda, al niño. Donde quiera que hubo necesidad, Él fue para ayudar. Esa era su misericordia. Y como dice proféticamente Isaías, y Pedro lo dice más tarde, nunca hubo engaño en su boca. Nunca hubo mala intención. Todos sabemos. Fue el hombre perfecto haciendo la obra que nadie más, jamás, ni antes ni después de él, ha hecho. Pero eso no convenció a muchas personas. Eso no convenció a los líderes judíos, a los líderes del templo y de las sinagogas, a los llamados fariseos, a los llamados sacerdotes, a los llamados escribas, a los doctores de la ley, que conocían perfectamente las Escrituras, conocían las profecías acerca de Jesús, pero nunca pudieron entender que aquel hombre llamado Jesús era el enviado de Dios. Finalmente levantaron todas las intrigas que pudieron. Levantaron falsos testimonios y terminaron crucificando a Jesús como conocemos nosotros. 3 días más tarde, como sabemos, Jesús se levantó de entre los muertos y durante 40 días estuvo dándole las últimas instrucciones a sus discípulos, los que él había escogido antes, y a muchos otros también, muchas otras apariciones que hizo. Finalmente ascendió a los cielos. Pero aquellos que fueron sus discípulos, no solamente los apóstoles, los 12 apóstoles, pero muchos más, ellos recibieron una unción especial, que fue la unción del Espíritu Santo. Y esa fue una verdadera explosión que conmovió al mundo de entonces. El evangelio se extendió por todos lugares y de hecho muchos judíos llegaron a creer en Jesús. Entonces de aquellos hombres que habían juzgado a Jesús, que lo habían condenado, se levantó un joven llamado Saulo. Como decimos, un fariseo rabioso, un fariseo envenenado. Y ese hombre Saulo se propuso terminar con todo lo que Jesús había hecho. Este hombre Saulo se fue al templo, se fue a la sinagoga, consiguió cartas, autoridad de las autoridades, y se fue por los campos, se fue por las veredas, se fue por los pueblos, persiguiendo a los discípulos del Señor. Como él mismo, el mismo Pablo lo dijo unos años más tarde ante el rey Agripa. Él dice, yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo los perseguía. Yo los torturaba, aún en naciones extranjeras. Y cuando los mataban,
yo di mi voto. Es decir, yo di mi voto para que los torturaran, para que los apedrearan, los hacía blasfemar. Y cuando no lograba sacarlos de su convicción, de su fe en Jesucristo, entonces los hacía matar. Ese era Saulo. Y dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 9, un día cuando Saulo iba en ese trabajo, entre comillas, persiguiendo a los cristianos, entonces el Señor le apareció. Dice que Saulo vio una luz, un resplandor que sobrepasó la luz del sol y que lo dejó ciego. Él cayó y estando ciego, escuchó esa voz que le hablaba en lengua hebrea, la lengua materna de Saulo, y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, en su angustia y en su desesperación, en su impotencia, por primera vez le llama Señor. Y le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Saulo, te has equivocado. Dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Y ahí es donde entra la gracia del Señor. Mire lo que le dijo: pero levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá lo que debes hacer. Y así fue. Pablo se fue a Damasco, duró 3 días allá. Luego el Señor le habló a otro de los apóstoles. Y este hombre vino con miedo, porque no quería, sabiendo las amenazas de Pablo. Pero vino y oró por Pablo. Y dice que en el momento en que oró, de los ojos de Pablo cayeron como escamas. Sus ojos se abrieron. Volvió a ver entonces. Y allí fue bautizado Pablo. Fue bautizado en el nombre de Jesús, al que él perseguía. Y desde entonces Pablo se convirtió en el hombre más grande que el Nuevo Testamento conoce después de nuestro Señor Jesucristo. Dios le perdonó a Pablo todo ese veneno que tenía. Dios le perdonó a Pablo las blasfemias que había pronunciado contra Jesús. Dios le perdonó a Pablo los homicidios que había hecho contra los discípulos del Señor. Dios le perdonó a Pablo todas las torturas con que él había torturado a los discípulos del Señor. Como él mismo dijo, hasta hacerlos blasfemar y hacerlos morir. Dios le perdonó todo eso. Pero no solo le perdonó todo eso, sino que lo levantó. Y como ya dije, el hombre más grande del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. De eso, 13 libros fueron escritos por Pablo. Pablo revela la teología más alta que el cristianismo conozca. Aún el mismo Pedro, cuando lee las cartas de Pablo, dice: son cosas tan profundas, difíciles de entender. Dios le dio una sabiduría, una revelación, un compromiso. Pablo es el evangelista que inunda parte de Palestina, de Asia, de Grecia y de Roma con el evangelio. Pablo es el hombre que se enfrenta a reyes, a fariseos, a sacerdotes, no importa, hasta el mismo César llegó para testificar. Hay un pasaje de la Biblia que yo quisiera leer de ese testimonio de Pablo, de lo que Dios hizo en su vida. Si usted tiene su Biblia y me puede seguir, está en 1 Corintios, el capítulo 15, cuando él está dando testimonio
de la gracia del Señor, lo que Dios hizo en su vida. Está hablando de las apariciones del Señor. Versículo 8, para ir adelante. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mire lo que dice el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios, esa es la clave, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es decir, sin la gracia de Dios, yo no sería un apóstol, yo no sería un cristiano. Sin la gracia de Dios, Saulo hubiera seguido siendo y haciendo lo que hacía antes. Pero él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios. 3 veces la palabra, la gracia, por la gracia. Esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. Hay un canto maravilloso que todos conocemos, Sublime Gracia. En inglés la pronuncian Amazing Grace. El testimonio de este hombre, que en medio de una vida turbulenta, como él cuenta en su historia, conoció al Señor. Y dijo, no hay nada mejor que esa sublime, maravillosa gracia del Señor. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, hace una descripción y un contraste entre lo que es la vida sin Cristo, sin la gracia, y lo que es una vida por la gracia y en la gracia del Señor. Si usted tiene su Biblia, ábrala. En Efesios capítulo 2. Y voy a leer un pasaje largo que quizá muchos de ustedes conocen. Dice Pablo, Efesios 2:1. Y Él, Dios, Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición de una persona sin Cristo. Y Pablo, con una humildad profunda, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos, se incluye en ese grupo. ¿Quiénes son? Como empieza diciendo, muertos, que quiere decir separados de Dios. Dice, conforme al príncipe, es decir, conforme a Satanás, haciendo la voluntad de Satanás, viviendo conforme a las intenciones de Satanás, y con una tremenda sentencia, llevando sobre nosotros la ira de Dios. Una persona sin Cristo no tiene quien gobierne su vida, no tiene quien controle su vida, no tiene quien dirija su vida. Su vida será de quien lo gobierne. Sus pensamientos serán de quien los controle. Sus obras serán de quien le impulse o le mande a hacer cosas. Y esa es una persona sin Cristo. Pablo dice, viviendo según las costumbres de este mundo.
Pero tiene esta tremenda frase en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ese versículo 8 tan grande: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la gracia de Dios. No importa lo que una persona haya sido, no importa lo que una persona haya vivido, no importa que una persona como Saulo o Pablo aún haya puesto su boca contra el cielo, que haya perseguido a la iglesia. La gracia del Señor es mucho más grande que eso. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay criminal tan grande y tan temible que la gracia de Dios no lo pueda perdonar si ese hombre o mujer quiere volverse al Señor. No hay abismo tan profundo donde no pueda descender la gracia de Dios. Hay personas que se entregan a los vicios, a las drogas, al alcohol, etc., porque han perdido toda esperanza. A mí nadie me quiere. A nadie le importo. Para nadie soy útil. Hermano, déjeme decirle, Dios te ama con un amor tan grande como amó a Pablo, como nos ha amado a todos nosotros, que estando nosotros muertos en delitos y en pecados, ajenos a la vida de Dios, enemigos de la vida de Dios, aún así Dios nos amó para perdonarnos, para limpiarnos, como dice Pablo, para hacernos sentar en lugares celestiales. ¿Y sabe qué? Para poder decirle a Dios Padre. Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Usted le puede hablar a Dios como le habla a un hijo, a su padre, con quien tiene buenas relaciones y que sabe que lo puede ayudar. Jesús en su hora de agonía, su última palabra en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la convicción más profunda que un hombre o una mujer pueda tener. Que no importa que esté en sus últimos momentos de vida, puede decir: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Padre, estoy en este problema, te entrego este problema. Padre, tengo esta necesidad, te entrego esta necesidad. Padre, estoy en esta angustia, sácame de esta angustia. Gracias a Dios por la gracia que nos perdona todo. Yo quisiera orar por aquellos que están en angustia. Voy a pedirle que ahí donde está incline su cabeza y oramos al Señor. Padre, en este día te damos gracias por la gracia tuya. Gracias, Señor, porque alcanzaste a un hombre tan perdido como Pablo para levantarlo y hacerlo un instrumento tuyo, Señor. No somos mejores que Pablo, Señor, pero tu gracia nos ha alcanzado. Tu gracia nos sigue alcanzando. Y Señor Jesús, tú no has venido al mundo todavía, dando plazo para que muchos y muchas alcancen la gracia tuya. Abre nuestra mente y corazón para que te conozcamos a ti, el Dios de toda gracia y misericordia, a quien sea gloria, adoración y alabanza por todos los siglos. Amén y amén.